en este caso, este proyecto del gobierno nacional para poder fomentar la agroindustria. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Karina, ¿qué tal? Buenas noches, el saludo para ustedes. Y efectivamente, Karina, vos sabés que uno que es amante de la historia, ¿no? Leyendo a Belgrano, refrescando a Belgrano este fin de semana, leía lo que Belgrano marcaba en la economía argentina ya por 1816, ¿no? Un pensador, un político que, bueno, siempre tuvo la mirada del andamiaje económico en la Argentina, lo rural con lo industrial, con lo urbano. Y Belgrano decía pensar en un país donde el campo y la industria funcionen juntos. En ese momento, bueno, decía lo poco que había en agricultura y lo industrial que pasaba por lo artesano. Pero bueno, hoy en día, en este siglo XXI que vivimos y que nos seguimos debatiendo, obviamente, entre lo rural, lo urbano, lo industrial, bueno, tiene que ver con esto, lo que el gobierno ha puesto en agenda la semana pasada, el jueves, el presidente Fernández planteó ya un proyecto de ley de llevar, obviamente, lo que es fomentar la agroindustria, ¿no? El desarrollo de la agroindustria que es tan importante, lógico, en un proceso hasta el año 2030. Nosotros ya estamos en contacto con el presidente de UNEMPIR, que es Román Guajardo, que integra también la Federación Santafesina de Empresarios. Román, es un gusto, ayer no te pudimos tener lamentablemente con el tema de conexiones, pero bueno, un poquito ahondar, qué es lo que pudiste leer, asesorarte, informarte en este proyecto, que todavía a lo mejor no hay mucho para ir desglosando, pero que es un beneficio y una expectativa muy importante para la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal, Román? Bienvenido. ¿Qué tal, Mario, equipo? ¿Cómo le va? Gracias, como siempre, por darle difusión a estos temas y por siempre ser una fuente de consulta. Recién te escuchaba en la apertura, en este pase que me estás dando, y la verdad que nombraste a un prócer, y en este caso a mi prócer preferido, que es Manuel Belgrano. Y la verdad que me quedo con esa parte en la que él decía a ver, tenemos la suerte de tener un sector agrícola muy fuerte y también de tener una industria fuerte, con lo cual, ¿por qué mirarlas antagónicamente y no mirarlas en conjunto y trabajar en esos ejes que nos permiten nos van a dar tanto buenos resultados a los argentinos, agregando obviamente mucho más valor a las riquezas naturales que tenemos? Hay un estudio que siempre mostramos nosotros lo mostramos desde la UIA, pero si bien el estudio no es de UIA, habla que Argentina está o sea, nosotros no somos tan ricos como creemos naturalmente, con lo cual un campo argentino sin una industrialización fuerte no sería tan potente como es, digamos. Y por el otro lado, por ejemplo, el otro día tuvimos un cruce con Expert en redes sociales, en donde él hablaba de lo que tira el campo y mostraba máquinas agrícolas, y esas máquinas se fabrican acá en Armstrong, en Las Parejas, o en otras tantas localidades de nuestro país, y es la industria aplicada, y la industria y la ciencia, porque también eso es importante, o sea, es todo un círculo virtuoso que se va dando de tecnificación. Entonces eso es la industria y la ciencia aplicada, en este caso al servicio de riqueza natural, que es nuestro campo, que es nuestra zona núcleo, que es muy fuerte, con lo cual ahí es donde tenemos que realmente aprovechar para agregar valor y también generar exportaciones, ¿no? Román, se habla de 700.000 nuevos puestos de trabajo, digo, con una mirada obviamente en el tiempo, ¿no? Y beneficiaba a Santa Fe, como lo que vos marcabas recién, en este lugar núcleo. La ley y lo que fue un poco trascendiente, prematuro, bien vos decías, para digamos, entrar en detalle, recién está presentado, obviamente son debates legislativos que tienen y son números que muchas veces parten de distintos análisis y estudios que sí, pero obviamente que a ver, nosotros estamos en Argentina hay algo que tenemos claro, que no podemos discutir ningún espacio político ni una cuestión ideológica, y hay que correrlo, hay que atender a los datos. Y cuando vamos a los datos y vemos el nivel de pobreza que tenemos, para arriba, para abajo, pero la verdad que la pobreza existe como tal, cualquier iniciativa que fomente la generación de trabajo me parece que es muy bueno como mínimo debatirlo, y ojalá que esos números sean
de mínima y se generen muchísimos más puestos de trabajo en Argentina. Es señal de que vamos por un camino de eliminación o de erradicación de la pobreza que es el verdadero problema que tenemos hoy en día. Román, pienso también en lo impositivo, ¿no? De poder ser más tolerante y el tema de créditos, que es fundamental para las pymes, para las pequeñas empresas. Bueno, a ver, la ley de fomento a la agroindustria tiene distintas herramientas por sí, obviamente que la cuestión fiscal es un capítulo muy importante en ella, y también el tema del acceso al crédito, y esa es la palabra clave. Creo que el acceso, nosotros si comparamos el acceso al crédito con países de la región, no te hablo de compararlo con países desarrollados o del primer mundo, como se dice, sino con países de acá cerca, como por ejemplo Brasil, que podríamos compararnos. La verdad que el acceso al crédito es mucho más difícil por parte de las entidades financieras acá en Argentina, sobre todo el sector privado, con respecto con las pymes, con lo cual todavía tenemos mucho camino por recorrer ahí, y es una herramienta fundamental para justamente como herramienta de estímulo para poder lograr estos objetivos que nosotros queremos del sector privado, en articulación con el sector público, obviamente, para generar más valor, generar más empleo y todo esto tan virtuoso que veníamos comentando. Bien, ¿esta ley puede salir antes de fin de año o ya los tiempos están un poco jugados, teniendo en cuenta que el Congreso arrancó el 1 de marzo, finaliza el 30 de noviembre, está el presupuesto de por medio que van a tener que debatir los legisladores, hay elecciones, esto seguramente va a pasar para el año próximo, Román? Mira, Mario, la verdad que los tiempos legislativos, a ver, nosotros en ese sentido no podemos hacer mucho, porque tampoco no depende nada de nosotros, digamos, básicamente, con lo cual todo tiene su tiempo y obviamente será parte de distintos debates que se tendrán que dar, y además hay muchos temas en agenda permanentemente y otros que pueden llegar a surgir. De todas maneras, en general, y por lo que trascendió mediáticamente, no tengo más conocimiento que ese, hay bastante consenso en distintos sectores políticos, con lo cual, bueno, también en el medio están las elecciones. Creo que la verdad que bueno, hay que esperar un poquito, y eso es los tiempos muchas veces lo marcan distintas agendas que están en curso y distintos temas que están. Obviamente que desde mi punto de vista es una ley que obviamente ayuda a la generación de empleo fundamentalmente, con lo cual, y al agregado de valor, así que bueno, bienvenido sea que se den los debates que se tengan que dar para que tengamos una buena ley que permita todos esos objetivos. Bien. Román, por último, cortito, te saco del contexto nacional, te llevo a Roldán. ¿Cómo está la situación en el parque? Digo, nuevos emprendimientos, ¿cómo sigue marchando, avanzando? El parque, como decimos nota tras nota, en general las obras vienen avanzando a buen ritmo, muchas de esas ya están concluidas. Hace un tiempo, hará cosa de un mes, se hizo la inauguración de la planta de Forbido, donde estuvo el gobernador. Hace poquito, al lado de Forbido, otra planta también ya ha terminado sus obras y está en funcionamiento, y así hay varias más que están terminando con las obras que iniciaron en su momento y prontas a arrancar a funcionar, con lo cual, bien. Aparte hay nuevos anuncios siempre de compra-venta de lotes, con lo cual, nada, en ese sentido venimos en la misma línea que las últimas notas, creciendo, que lo que no es poco para Roldán y la región hoy en día. Román, agradecerte como siempre la predisposición para dialogar con nosotros, ¿no? Y en este tema que creíamos obviamente tener allí vulgarmente, como se dice, la posta, ¿no? en la información, así que agradecerte nuevamente. No, el agradecido, como siempre, soy yo. La verdad que lo que dije al principio, siempre nos dan espacio, y para nosotros es importante hablar de producción, hablar de generación. Así que gracias. Gracias, Román. Allí pasaba el señor Román Guajardo, quien está al frente, obviamente, de los empresarios del Parque de Roldán, también integrando los empresarios, la Federación Santafesina. Y bueno,
desglosando mínimamente, porque todavía es muy escueto, ¿no? Esto tiene que pasar obviamente un debate dentro del Congreso, pero es una ley del fomento de la agroindustria, ¿no? Importantísima para esta provincia invencible de Santa Fe, como decía Román, las principales, todo lo que tenga que ver con la metalmecánica se produce aquí en Santa Fe, en Las Parejas, en Las Rosas, en Armstrong, en Casilda, ¿no? Realmente las marcas líderes, por ejemplo, en maquinarias, decíamos, de la metalmecánica, ni hablar toda la actividad pecuaria y agraria que tiene nuestra provincia invencible de Santa Fe. Así que bueno, estamos atentos, ojalá que se pueda llevar por el camino correcto y pensar hacia el 2030 en una reactivación definitiva, que este país sale con trabajo y estudio, no nos queda otra.